Bueno, el tema de hoy día es fosas nasales. Ya ve, ay, por Dios, que siempre andan. Ya, el tema de hoy día vamos a avanzar en fosas nasales. Voy a tratar de explicarles lo mejor posible. Sí, qué ruidito, Dios mío. Las fosas nasales constituye el órgano del olfato. Las fosas nasales, el órgano del olfato constituye las fosas nasales óseas. Las fosas nasales cubiertas por pituitaria, o sea, la mucosa. La función de las fosas nasales, la respiratoria y la olfatoria, y los vasos y nervios. Las fosas nasales, como vamos a indicar, constituyen la primera porción de las vías respiratorias, o sea, las fosas nasales. Estas son las fosas nasales, ¿dónde está? Localizada entre su localización, vamos a tener entre las cavidades orbitarias, por dentro de las cavidades orbitarias, por encima de la cavidad bucal y por debajo de la cavidad del cerebro, la parte anterior. Les he dicho, por favor, que la última... Ay, señoritas, no sé, no entiendo, no entienden. Señorita, a las 7 de la noche, 7:30 les he dicho, por favor. Por Dios. Ya. Entonces, la localización, ya les he indicado, ya. Esta es la parte la parte más alta de las vías respiratorias. Pero aparte de eso, ya en las fosas nasales vamos a encontrar un órgano que va a ser el órgano de la olfacción. ¿Sí? Entonces, en el órgano de la olfacción, ya hemos indicado aquí, después voy a borrar esto. Y ya. Hemos dicho, las fosas nasales son cavidades. Les voy a indicar eso para que más o menos se den cuenta. Son dos cavidades anfractuosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir anfractuosas? Que son irregulares, paralelas entre sí, separados por un tabique, ya como se comunican con el exterior por intermedio de unos orificios que se llaman vestíbulos nasales o narina, y los orificios posteriores que van a ser las cuanas. Ahora, yo les comento esto, que cuando yo era estudiante, a mí me indicaban y me decían qué eran las fosas nasales, qué forma tenían las fosas nasales. Y yo repetía que son cavidades anfractuosas, como decía el libro. Pero el docente quería que yo averigüe más, y bueno, averiguando, vamos a comparar las fosas nasales como un pasillo. Ustedes tienen en la casa un pasillo, ¿sí? Un pasillo que tiene una pared externa
Esta va a ser la pared. Aquí vamos a hacer más o menos así. Ya. Una pared interna. Esta va a ser la pared superior y la pared inferior. Abierto por su extremidad anterior y por su extremidad posterior. Fíjense, a mí cuando era estudiante me han detenido 17 turnos con esta palabrita de decir, tiene la forma de un pasillo. Ustedes conocen, tienen en su casa un pasillo, ¿verdad? Entonces, esa forma tiene las fosas nasales, pero lo que nos dice Zubier dice son cavidades anfractuosas. Entonces, nosotros vamos a utilizar como las cavidades anfractuosas, ¿sí? Como dos cavidades anfractuosas que tienen sus paredes. Ya no puedo borrar esto. Ya. Que tienen sus paredes, ¿sí? Y que va a ser la mayor parte de la constitución de la casa y de la cara. Entonces, en las fosas nasales vamos a hablar que no solamente contiene el órgano del olfato, sino también es una de las más altas de las vías respiratorias. Por intermedio de las narinas, que son estas, se va a respirar. Ahora, ¿cómo está constituido? Está constituido, ya constitución anatómica, por un esqueleto osteocartilaginoso, ¿sí? Cartilaginoso, ¿sí? Y va a presentar luego una mucosa que va a tapizar toda la parte de las fosas nasales, las paredes de las fosas nasales, y va a modificar a la parte esquelética, va a modificar, ¿sí? Esa mucosa se llama mucosa pituitaria o mucosa de Schneider, también se llama. ¿Sí? Luego va esto por delante, se va a continuar con una parte que va a ser mucosa y cutánea. A eso le vamos a denominar con un nombre especial que vamos a poner el nombre, y vamos a decir el límite en la parte anterior, el límite entre la mucosa, aquí, la mucosa, ya, y la piel, porque no todo es mucosa, el límite se llama limen-nasi. O sea, es un límite ya que la piel se va transformándose en mucosa y es más o menos de 1 centímetro. Y también aquí vamos a encontrar unos pelitos que se denominan vibrisas. ¿Cómo son las vibrisas? Vibrisas. ¿Sí? Esos pelitos que está aquí en el límite, más o menos, en el limen-nasi, va a cumplir una función de evitar que a las fosas nasales se introduzca polvo, ¿sí? Sobre todo polvo, y algunos objetos extraños, ¿sí? Entonces se va a adosar a estas vibrisas. Entonces, esas son las más o menos las características generales de esa cavidad, ¿sí? Ahí está en sus generalidades, ya estoy hablando ahora. Como decía, tiene
la forma esquelética va a tener 4 paredes. ¿Vale? La pared superior, la pared superior que va a estar formado aquí, la pared inferior, la pared interna y la pared externa. ¿Sí? 2 orificios, un orificio anterior, ¿sí? Y un orificio posterior que va a comunicar con la faringe, que se va a denominar coanes. Entonces, dentro de esto, de las fosas nasales, ya estas van a ser las generalidades, ¿sí? Entonces, lo que vamos ahora a tratar de ver va a ser la parte esquelética, ¿sí? Aquí está la división fosas nasales, el esqueleto de la sed. O sea que aquí les voy a marcar ya. Para que se den cuenta, vamos a marcar la parte ósea, la parte superior. Esto se conoce con el nombre de techo de las fosas nasales. La parte inferior, hasta esta parte que va a ser las coanas, ¿sí? La parte inferior. La parte interna, que va a ser esta, la parte interna, y la parte externa, que va a ser la masa fractuosa, la que va a presentar irregularidades. Aquí tenemos las fosas nasales óseas, que también se denominan cabunas. Entonces, aquí tenemos ya la pared. Esta es la pared superior, pared inferior, pared interna, y esta es la pared externa. ¿Sí? 2 orificios, el orificio anterior y vamos a tener luego el orificio posterior. Ahora, aparte de eso, en esta estructura se van a abrir unas celdas. Aquí, por ejemplo, que es el seno maxilar. ¿Sí? Este es el seno maxilar. Aquí vamos a tener el seno frontal. Y en todas estas anfractuosidades vamos a tener las celdas hermoidales. ¿Sí? Entonces, ahora, estos espacios van a tener una función que posteriormente ya les voy a ir indicando ya cuáles son las funciones, sobre todo de estas estructuras. ¿Sí? Aquí tenemos, para describir, bueno, la pared externa. En la pared externa vamos a encontrar unas elevaciones que se van a denominar cornetes. ¿Sí? Esta que va a ser el cornete inferior. Aquí vamos a tener el cornete medio, que es el cornete medio, el cornete superior, y algunas veces va a haber otros cornetes, uno aquí y otro aquí, que va a ser el cornete de Santorini y el cornete de Zuckerman. Ahora, cada cornete, con relación a la pared externa, de la misma fosa, va a presentar unos espacios. ¿Sí? Ya, unos espacios. ¿Sí? Primeramente, hablar del cornete inferior. Este cornete inferior es individual. Ustedes saben que es una pieza suelta que se va a articular por su borde superior
ya en la cara externa, ¿sí? Del maxilar superior, después aquí en las crestas terminales, ¿sí? Entonces, esta es una pieza suelta. En cambio, estas van a ser los cornetes etmoidales, que van a estar, ustedes saben, el etmoides, ¿sí? Sus masas laterales, y de las masas laterales van a salir los cornetes, ¿sí? Entonces, estos cornetes son el número de cuatro cornetes, dos derechos, dos derechos y dos izquierdos. ¿Sí? Los que son cornetes que se presentan, y los cornetes supernumerarios, que son el número también de 4, que son los de Sukerkan y Santorini, ¿sí? Ahora, cada cornete, esta va a ser su pared externa, el cornete. Y aquí va a estar el hueso del maxilar, ¿sí? Cada cornete va a formar un espacio. Este espacio, perdón, y se van a denominar meatos, ¿sí? Unas cavidades. Aquí también forma igual, ¿sí? Unos espacios que se llaman meatos. Entonces, en estos meatos, sobre todo en el cornete inferior, aquí, lo que están viendo ustedes, les va a pintar de otro color. A 1 centímetro por detrás de la extremidad anterior, se va a encontrar el orificio lacrimonasal, que se está originando en la cavidad orbitaria, aquí. Aquí vamos a suponer que está el globo ocular, y se está originando entonces en la cavidad orbitaria, ¿sí? En el piso. Entonces, ¿qué función va a cumplir esto? Este conducto, que pertenece a la pared externa de las fosas nasales, ya va a escurrir las lágrimas, ¿sí? Y de aquí va a pasar a la faringe, ¿sí? Entonces, este conducto lacrimonasal se encuentra en el meato inferior, ¿sí? Ahora, en el meato en este meato, en el medio, vamos a encontrar primeramente esta estructura. Esta, que es la apófisis funciforme, ¿sí? Que es una prolongación del etmoides, ¿sí? Se va a dirigir hacia abajo, hacia atrás, ¿ya? Y va a obliterar en parte este orificio, el orificio del seno maxilar. Este orificio va a presentar
tres porciones. Una porción anterior, una porción media y una porción posterior. Pero la porción ciforme va a tapar estas con sus prolongaciones y solamente va a dejar abierta este orificio que es la parte media, que está aquí. ¿Sí? Luego aquí vamos a tener el Agernaci en este meato. ¿Sí? El Agernaci. Vamos a tener una célula etmoidal anterior, que es la bula etmoidal. ¿Sí? Y que la mucosa, la reflexión de la mucosa lo va a transformar este surco, lo va a transformar en otro color. Lo va a transformar en canal y se va a denominar canal uncibular. El canal uncibular, ¿sí? Pero cubierto con mucosa. Y por detrás de la bula etmoidal se va a encontrar otro surco que va a ser el retrobular. Ahora, aquí se va a encontrar entre esta eminencia que es la bula y la extremidad superior de la porción ciforme se va a encontrar la tirilla uncibular. Entonces, todos esos accidentes son del meato medio. Y en el meato inferior, el meato superior, ¿dónde está? En el meato superior aquí, se van a abrir células etmoidales posteriores. Ahora, por detrás de este meato se va a encontrar aquí un orificio, aquí, el agujero esfenopalatino. Y mucho más por detrás se va a encontrar el recessus etmoido-esfenoidal. Entonces, todos esos accidentes pertenecen a la pared externa de las fosas nasales. La cavidad nasal es la que sale, lo que estoy indicándoles. Aquí tienen ya los cornetes. Aquí tienen el Agernaci, aquí está la bula etmoidal, que se convierte en el canal uncibular por un reflejo, y aquí tienen el orificio del lágrimo nasal, ¿sí? El canal retrobular, el agujero esfenopalatino, ¿sí? Y el receso esfenoetmoidal, aquí. La pared superior ósea está formado por
4 segmentos. Un segmento frontonasal. Un segmento, voy a pintar de otro color para que se den cuenta. Un segmento etmoidal. Un segmento esfenoidal. ¿Sí? Y aquí el borde posterior del ala interna es lo que van a formar las coanas, ¿sí? Entonces, este segmento anterior está formado por los huesos nasales, espina nasal, ¿sí? Espina nasal del frontal, los huesos propios de la nariz, ¿sí? Por eso se llama esmoido frontal, es, mejor dicho, nasofrontal, ¿sí? Aquí tenemos este otro es la lámina cribosa, por donde están perforados los orificios, ¿sí? Este otro es la cara anterior del esfenoides, ¿sí? La cara anterior, y es la cara inferior del esfenoides. Aquí vamos a encontrar en esta parte el proceso etmoidal del esfenoides, ¿sí? Y en esta última parte vamos a encontrar la carilla superexterna de la posorbitaria. ¿Sí? Esa es la constitución ósea de esta pared superior. Aquí tiene. ¿Sí? Ahora, la pared inferior, vamos a encontrar la cresta incisiva, la cresta nasal, ¿sí? La pared inferior. Esta va a ser la pared externa. Ahora, todo esto se llama bonificar ya cuando se presente la mucosa, ¿sí? La pared interna va a estar formado, la pared interna ósea va a estar formado por la lámina perpendicular y el vómer, ¿sí? Y el vómer. Esta lámina, la lámina perpendicular va a presentar bordes, ustedes saben, ¿sí? El borde póstero superior, el borde póstero inferior, el borde antero inferior y el borde antero superior, ¿sí? El vómer también va a presentar el borde anterior, el borde inferior, el borde posterior y el borde superior con las alas, ¿sí? Y se va a complementar con esto que va a ser el cartílago del tabique, ¿sí? Entonces, esa es la pared interna ósea. Porque tiene, ¿sí? La pared inferior. En la pared inferior va a tener la forma de un canal antero-posterior mucho más ancho que el superior, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a ver? Esta arista. Esto que va a ser la cresta nasal, ¿sí? La cresta nasal. Esta es la cresta incisiva. Y a los lados, eso es lo que nos va a interesar en esto, a los lados
vamos a ver estos orificios, que son del conducto nasopalatino que ya les había indicado, ¿sí? Que tiene 1 centímetro de longitud, o sea, todo es 1 centímetro, ¿sí? Y que se divide en 2 semiconductos, ¿sí? Esta parte es la cresta incisiva, o sea, imagínense, esto es tejido esponjoso. Y les pintaré de otro color para que se den cuenta. Es tejido esponjoso. Sí, entonces, cuando se tenga que introducir la aguja, se introduce unos 3 milímetros y después se cose y se va a la derecha o a la izquierda. Cosa de que no lleguen aquí, porque si sobrepasan esto, ya la anestesia va a correr hacia atrás. ¿Y qué va a llegar a adormecer? Va a ser el velo del paladar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y tampoco hacer la punción en forma recta, porque vamos a chocar con este tejido esponjoso. Entonces, dense cuenta ya que vamos a encontrar aquí estos orificios. Lo más importante es la sutura. Este va a ser el borde inferior de la coana y este es el del orificio óseo de las fosas nasales. ¿Qué tienen? El orificio posterior. El orificio posterior va a estar formado por el borde posterior del ala interna de la posterigoides. El vómer. ¿Sí? El vómer. Y el borde posterior de la lámina horizontal del palatín. Aquí el cuerpo del senoides con la post vaginal. Entonces, este orificio va a comunicar con la faringe y se denomina coanas o retroventanas también se denomina. ¿Sí? Esa es en la parte ósea. El orificio anterior de las fosas nasales óseas tiene la forma de un corazón. Está formado por el borde anterior del maxilar. Aquí vamos a encontrar la espina nasal anterior, el borde inferior de los huesos propios de la nariz, ¿sí? Dividido por un tabique sagital. Tiene la forma de un corazón, de un naipe, de corazón. ¿Sí? Y esto se continúa con la nariz. Entonces, ahora, para definir qué es la nariz es una eminencia no triangular. No, porque el triángulo solamente tiene 3 lados. ¿Sí? Esta es una eminencia de una forma, de una pirámide triangular. Esto va a presentar
caras laterales, esto, una base y un vértice. El vértice y la base. Y las caras laterales. ¿Sí? Una cara lateral, otra cara lateral y una cara posterior. ¿Sí? Que va a presentar la nariz. O sea, la nariz es una eminencia en forma de una pirámide triangular que presenta tres caras, un vértice y una base. No es un triángulo, es una eminencia, ¿sí? Aquí tiene las coanas, normalmente, aquí tenemos las coanas, el esqueleto cartilaginoso. Como decíamos al comienzo, está formado por un esqueleto osteocartilaginoso. Entre los cartílagos van a ser tres. Este que va a ser el cartílago del tabique, el cartílago del tabique, el cartílago lateral y el cartílago del ala de la nariz. Ahora, el cartílago del tabique se va a ir a tener relación con la lámina perpendicular del etmoides y con el vómito. ¿Sí? Pero este cartílago, como están viendo, aquí va a presentar una prolongación. Esta prolongación se llama prolongación caudal. ¿Sí? Y también va a haber unos cartílagos accesorios. Estos. Los cartílagos de Hutchinson. Los cartílagos de Hutchinson se van a encontrar aquí. Son pequeñas elevaciones que se encuentran por detrás de la espina nasal anterior. Aquí está la espina nasal anterior. Por detrás, en el borde póstero inferior del cartílago del tabique. A los lados, este es el cartílago y a los lados se van a encontrar los cartílagos de Hutchinson. ¿Sí? A los lados, los cartílagos estos, los cartílagos de Hutchinson o de Jacobson. ¿Sí? Entonces, este es la prolongación caudal del tabique, del cartílago del tabique. Los cartílagos de Hutchinson se encuentran a los lados, aquí por detrás de la espina nasal. Esta espina nasal. ¿Sí? Entonces, este va a ser el cartílago del tabique. Ahora, cuando las personas pelean, dicen, ¿le has roto el tabique? No, el tabique no se puede romper, es difícil. Esta parte sí se puede romper porque es óseo, pero está dentro las fosas nasales. Entonces, esto sí se puede desviar a un lado o a otro lado. Pero ya vamos a ver por qué generalmente hay la hemorragia, todo eso. Bueno, este es entonces el cartílago del ala, del cartílago del tabique. El cartílago lateral va a tener esta forma, esta. Va a estar unido a los huesos propios de la nariz, ¿sí? Va a estar unido por abajo al cartílago lateral y por la parte anterior va a estar unido al cartílago del tabique. ¿Sí? Tiene la forma triangular. Pero
cada unión de cada cartílago va a haber tejido fibroso aquí, ¿sí? Luego, el otro cartílago va a ser el cartílago del ala de la nariz, que es este, que va a presentar tres partes. Una parte externa, una ala externa, una ala interna, y la parte anterior redonda, que va a constituir el lóbulo de la nariz. Esto se va a unir por arriba, el tejido fibroso, al cartílago lateral. Y por abajo va a formar el orificio de las narinas, ¿sí? Entonces, esos son los cartílagos nasales, ¿sí? El cartílago del tabique, aquí tiene, ya les he indicado, los cartílagos, el cartílago, aquí tienen los cartílagos esfenobomerianos, aquí, o de Huschke. Aquí. Y esta es la prolongación caudal. ¿Sí? No vayan a confundir, por favor. De repente les pinta esto. O de repente les pinta esto. ¿Sí? Eso es la parte cartilaginosa. Ahí tenemos. Sí. Los cartílagos laterales. Aquí tienen. Los cartílagos de ala de la nariz, ya les he dicho que forman tres porciones, una porción externa, una porción interna y el lóbulo de la nariz, ¿sí? Cartílagos. Los cartílagos, sí. Bueno, las fosas nasales cubiertas por pituitaria. Dentro de las fosas nasales por pituitaria vamos a tener que se organizan en tres grupos. O sea, el primer grupo va a ser aquel considerado la zona turbinal. Zona turbinal. Luego vamos a tener la otra, la zona preturbinal. Y por último, vamos a tener quisiera que pinte a ver esto. No pinte. Vamos a tener la zona supraturbinal. Bueno, entonces, las fosas nasales cubiertas por pituitaria o la membrana de Schneider también se llama, ya va a presentar tres zonas, una zona turbinal, una zona preturbinal y una zona supraturbinal, ¿sí? Entonces, vamos a ir describiendo las características de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí tenemos en la zona
turbinal. ¿Qué quiere decir? Que está cubriendo, ya, que está cubriendo a los cornetes, en esta porción. Donde va a existir, digamos, modificaciones, va a ser en los meatos, ¿sí? En el meato inferior va a estar en parte cubierto por la mucosa, el orificio lácrimo nasal, ¿sí? En la parte media ya hemos encontrado que el surco ese que estaba entre la apófisis funciforme y la bula almohadal se llega a formar un canal que se va a denominar el canal uncibular. Y lo vamos a ver después. La mucosa pituitaria protiene turbinal, supraturbinal y los estos, preturbinal. Aquí no tenemos mucho esto. Aquí vamos a ver. Aquí. Aquí vamos a tener ya esto que va a ser la bula. Este aquí que va a ser la porción ciforme. Esto. Sí, y que la mucosa se va a reflejar de la cara interna a la cara externa de la porción ciforme y va a formar un canal. Este canal se va a llamar canal uncibular. ¿Sí? Y por detrás de la bula esmoidal, que es la bula, por detrás va a existir el canal retrobular, que no tiene mucha importancia. En el canal uncibular, ¿qué cosa es lo que va a existir? Van a desembocar células esmoidales anteriores. Y dentro de esas células esmoidales anteriores vamos a tener que desembocan el seno frontal en la extremidad superior de ese canal. ¿Sí? Aquí va a estar entre esta eminencia que es la bula esmoidal y el canal uncibular, va a haber la tirilla uncibular. Y este conducto va a desembocar por dentro o por fuera de este canal en una celda que va a parecer un embudo. Y a esto se va a llamar canal infundibular o en forma de embudo. ¿Sí? Va a desembocar la extremidad superior. Ahora, aquí arriba, ya cubierto por mucosa, vamos a encontrar una elevación, que es una célula esmoidal anterior, que es el Ager narcis. La bula esmoidal es otra célula esmoidal anterior. Y por abajo aquí va a desembocar este orificio, que es el orificio del seno maxilar. Entonces, en este meato es donde se transforma, donde hay muchas transformaciones, la mucosa transforma toda la parte ósea, transforma en canales. ¿Sí? Esta sobre todo. En el meato superior, células esmoidales posteriores. Y en el conducto lácrimo nasal. ¿Sí? Nada más.
Ahora, esta es la zona turbinal, ¿sí? Está formado por turbinas. Ahora, entre esta pared, el tabique, van a disculpar que esté chueco. Ay, Dios. El tabique. Y el cornete medio. Va a dividir la parte más saliente del cornete medio con relación al tabique, va a formar este espacio. Y este espacio se va a llamar hendidura olfatoria. Hendidura olfatoria. Y esta hendidura olfatoria va a dividir a las fosas nasales en una porción olfatoria, o sea, todo esto de las fosas nasales va a ser la olfatoria, ¿sí? Y todo esto de aquí abajo, ¿sí? Todo esto de aquí abajo va a ser la respiratoria, ¿sí? Entonces, este espacio que está formado por el cornete, la parte más saliente del cornete y el tabique de las fosas nasales, se va a denominar hendidura olfatoria. Esta hendidura olfatoria va a dividir en dos porciones. Una porción respiratoria, una porción olfatoria, perdón, y una porción respiratoria. Eso aquí, en la zona turbinal. ¿Sí? Aquí la mucosa, sobre todo en esta parte, va a ser gruesa. Y rojiza. O sea que va a tener una buena vascularización. También va a tener cilios y glándulas mucosas. ¿Sí? Mientras en cambio aquí va a ser pobre en glándulas mucosas, pobre en cilios, ¿sí? Pero va a tener unas glándulas que van a ser no glándulas, como estas las glándulas que poseía esta porción. Entonces, ahora, aquí hemos hablado de la porción turbina. Ahora, la porción preturbinal va a ser todo esto. Todo esto. Que va a ser un canal. Su coloración va a ser rosada. Y aquí hemos dicho roja. Aquí rosada. Exento de cilias, exento de glándulas mucosas. ¿Sí? Sí. Más seco, más delgado. Su coloración rosada. ¿Sí? Que va a terminar aquí, donde va a estar en la supraturbinal, va a estar los nervios olfatorios, o lo que se conoce con el nombre de mancha amarilla. Y aquí vamos a tener la zona supraturbinal. ¿Sí?
Entonces, esas tres zonas son las que se diferencian por la mucosa. Por la mucosa. ¿Sí? Aquí tenemos lo del sindicado, la pared interna. La pared interna se va a caracterizar porque es delgada, ¿ya? El dicho osteocartilaginosa, donde se va a encontrar ya lo que vamos a denominar con el nombre de la mancha roja. Esta mancha roja va a ser producida por las ramas medias de la arteria que va a salir de aquí, del agujero senopalatino. Ya, esta arteria se va a dividir en una externa, en la media, en una interna. La interna va a recorrer todo esto y va a venir aquí a salir al paladar y va a formar la nasopalatina. Y las medias va a formar este plexo. Este plexo venoso se va a denominar mancha roja. En esta mancha roja es donde se produce ya las hemorragias de repetición o epistaxis, porque el tabique está sumamente irrigado. ¿Sí? El tabique de las fosas nasales está sumamente irrigado, ricamente irrigado. ¿Sí? Aquí tenemos la mancha amarilla. La mancha amarilla. También va a estar cubierto por mucosa. ¿Sí? Ahora tenemos las arterias. Las arterias van a ser para la porción supraturminal, las etmoidales anteriores y las etmoidales posteriores, ramas de la oftálmica. ¿Sí? Aquí vamos a tener la arteria esfenopalatina, que va a llegar el tabique y la parte externa de las fosas nasales. O sea, el techo por las etmoidales, anteriores y posteriores. El tabique y la pared externa por la arteria esfenopalatina. ¿Sí? Y como les digo, aquí vamos a tener la formación de la mancha roja. La pared superior pituitaria aquí ya tiene, ¿sí? O la mancha compituitaria, o la supraturminal. La que tenemos ahí son los nervios olfatorios, ¿sí? El bulbo olfatorio. Ahora, en cuanto a los nervios, el nervio esfenopalatino, ¿sí? Que va a tener las mismas características que la arteria. Es la parte sensitiva. Y la parte vegetativa va a estar dado por el ganglio, por el ganglio pterigo-palatino. Ahora, la pared inferior con pituitaria, ahí tiene, ¿sí? Las narinas van a ser las oberturas de la nariz, ¿sí? Y vamos a encontrar el vestíbulo, como les había dicho, la parte más dilatada del vestíbulo. El vestíbulo, donde está el límite de transición, las vibrisas, aquí tienen las vibrisas, ¿sí? Las vibrisas, ya, y lo que constituye la nariz, una eminencia de una pirámide triangular.
las cavidades. En las fosas nasales va a existir unas cavidades que van a ser los que van a servir de resonancia sobre todo de la formación de la voz. ¿Sí? Y en esto vamos a tener los senos frontales, los senos maxilares y los senos etmoidales. Aquí tenemos los etmoidales. Aquí se abre el hiato. En este hiato vamos a encontrar el hiato del seno maxilar. Y en la mucosa, de eso me olvidaba hablarles, la mucosa va a presentar otro orificio pequeñito, mucoso, del seno maxilar. ¿Sí? Un orificio accesorio. El orificio de Giraldez. Giraldez. Es un orificio accesorio del seno maxilar. No en todo se presenta, pero puede existir. Luego vamos a tener, como les decía, el seno frontal, el seno maxilar y las células etmoidales. Y, por último, el seno senoidal. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tienen el seno frontal? El seno frontal va a presentar senos grandes, senos pequeños, senos medianos. El seno grande no va a sobrepasar a la escotadura supraorbitaria. Y va a presentar 3 paredes. Una pared anterior, una pared posterior cerebral y la pared interna. Una base dividida en 2 porciones. Una porción etmoidal, una porción frontal y una porción etmoidal. Y aquí vamos a tener la desembocadura, que se va a abrir en la extremidad superior del canal uncibular. Ahora, el mediano tiene las mismas características, pero el seno frontal pequeño, el pequeño, no va a tener relación con la parte vertical. No va a tener relación. Va a ser una escotadura así, que va a estar en relación con la pos orbitaria interna, pero no va a tener relación vertical. Es el seno pequeño. Los senos etmoidales, las células etmoidales, estas van a ser anteriores y posteriores. ¿Cómo? Las anteriores van a desembocar, las células etmoidales anteriores van a desembocar en el meato medio, mientras que las posteriores, estas, van a desembocar en células etmoidales posteriores, van a desembocar en el meato superior. ¿Sí? En esto, las células etmoidales. O sea, estas desembocan en el meato medio. ¿Qué es el meato medio? Estas desembocan en el meato superior. ¿Sí? Y luego vamos a tener el seno esfenoidal. El seno esfenoidal va a tener la forma irregularmente cúbica. Va a presentar una pared superior,
una pared inferior, una pared anterior y una pared posterior. Y una laminar central que va a dividir. La pared superior va a estar en relación con el quiasma óptico, con la hipófisis. Aquí va a estar en relación con la postbasilar. Con las fosas nasales. Y esta pared casi con la faringe. ¿Sí? Va a tener prolongaciones. Prolongación alar, prolongación pterigoidea, la prolongación alar, prolongación basilar. ¿Sí? Y por último, el seno que tenemos que tratar de aquí tenemos los senos. El seno que tenemos que tratar de conocer es este seno, que es el seno maxilar. Este seno maxilar ya va a tener la forma de una pirámide triangular. Su base va a estar dirigida hacia adentro. La pared anterior, la superior y esta es la externa. Fíjense qué nos interesa aquí. Es esta relación. Esta relación. Porque a estos dientes el canino, casi hasta el segundo molar, se van a llamar los dientes antrales. O sea, en relación con el antro. Esto se llama antro de Haimoro o cueva de Heyden también se llama. Cueva de Heyden. Cueva de Heyden. ¿Sí? Va a ser un resonador, uno de los mejores resonadores. Va a presentar, como les digo, esta pared superior que va a estar en relación con la cavidad auditaria, con la cara externa del maxilar, con la tuberosidad. Por aquí van a entrar los dientes, los nervios dentarios posteriores, o sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Esto está lleno de mucosa. Secreta también moco, pero sirve de resonancia. Es un resonador principal. Pero el problema es de este piso. Y que tienen que tener mucho cuidado. Entonces, este seno les he dicho yo que traten de estudiar lo mejor posible, ya teniendo la relación de las estructuras. En esta pared va a correr el nervio anterosuperior dentario. En esta está corriendo el nervio infraorbitario, los dentarios posteriores. O sea, fíjense ya cómo esta cavidad tiene importancia con todos los nervios
ya que supuestamente vamos a trabajar. Y si lesionan esto, perforan esto, imagínense, perforan esto, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo, hay la cavidad. Esta cavidad ahí tiene su pulpa. Y su pulpa ha muerto. Y aquí el organismo ha formado un quiste que va a levantar esta pared, va a levantar a la pared, ¿sí? O ha formado un granuloma. Y el granuloma es como un bulbo de cebolla, así. Y que ustedes tienen que tratar, digamos, de solucionar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Muchas veces eliminar esto. Pero aquí está la concomitancia. O algunas veces, al hacer el tratamiento de conducto, se perfora y se produce una sinusitis. Sinusitis dentomaxilar. Y para entrar a tratar esa sinusitis se tiene que perforar aquí el hueso o se entra por las fosas nasales. Y la referencia de las fosas nasales es la apófisis maxilar del cornete inferior. Entonces, imagínense, jóvenes, lo que se tiene que tratar de conocer esta estructura, porque les digo, aquí está el nervio anterosuperior, aquí está el canal infraorbitario, aquí están los dentarios posteriores, así. Esta es una pared ósea nomás, la que está por fuera. Entonces, tienen que conocer bien y saberlo tratar con pinzas a este seno, sobre todo. Aquí tiene el seno maxilar, pues fíjense cómo es la relación. Fíjense cómo es la relación. Bueno, aquí tenemos, ya les indicaba, el orificio del hiato maxilar, el frontal, aquí el conducto lacrimonasal, lo que se ha indicado, el seno esfenoidal, el orificio, las coanas, fíjense la comunicación bucosinusal, cómo están estos piezas centrales desde el canino hasta el segundo molar, ¿sí? Entonces, aquí tienen, miren, este es un quiste, ¿sí? Aquí también tienen otro quiste, fíjense. Entonces, la relación, las células etmoidales, las que les he indicado, las etmoidales, el seno frontal, que les he indicado, el seno frontal, los senos, el seno esfenoidal, las arterias etmoidales anterior y posterior, la arteria esfenopalatina, la rama media, el plexo, la mancha roja, ¿sí? Ya tienen las arterias, seguimos con las arterias, fíjense, las venas forman igual un plexo, ¿ya? Ahora, para que las venas van a formar en la mucosa pituitaria, van a formar dos redes, una red superficial, dos redes, una superficial y una red profunda. La red superficial es de vasos cortos y delgados. Y la red profunda es de vasos
gruesos. ¿Sí? Y ambos van a formar lo que se conoce con el nombre de los órganos cavernosos. ¿Dónde se encuentran estos órganos o senos cavernosos también? Se encuentran en la mujer, en el clítoris, y en el hombre, en el glande. ¿Sí? Estos cuernos cavernosos. Ahora, gracias a esto es que se produce el calentamiento del aire. Se calienta y se llega a humedecer por las glándulas que ya les he indicado. En cambio, en la parte superior no sucede eso. Solamente existe en la parte por debajo de la hendidura olfatoria. Estos los órganos cavernosos o cuerpos cavernosos también que se llama. Mejor así, cuerpos cavernosos. Está formado por esta red, la red superficial y la red profunda de los vasos, de las venas, no de las arterias, de las venas. Las superficiales son delgadas, estas son gruesas, y se anastomosan y forman este cuerpo cavernoso. Estos cuerpos cavernosos existen en la clítoris, en la clítoris y en el glande del hombre. ¿Sí? Entonces, desde cuenta, el aire entra. Al entrar, se va a dirigir el respiratorio o el olfatorio. ¿De acuerdo a cómo? De acuerdo a la nariz. Ya les voy a indicar. Entonces, el respiratorio, aquí, entra la corriente y los cornetes, por eso se llaman a los cornetes se llaman turbinas. Y las turbinas son calentadores. Calientan el aire, lo humidifican y entra a la faringe como aire caliente y humidificado. En cambio aquí es el aire seco por las mismas glándulas, la misma pituitaria, que no tiene las mismas características de aquí. Entonces, estas venas, las venas, son bien importantes en las fosas nasales. ¿Sí? Esa es la diferencia que existe ya gracias a la membrana pituitaria. Gracias a la diferencia de la ligación venosa. ¿Sí? El drenaje, ahí está, bueno, el drenaje, anatomía de las fosas nasales, las venas, los nervios. El sensitivo, por el trigémino, ¿sí? El esfenopalatino, el nasopalatino, ¿sí? Los etmoidales, los vasomotores, el ganglio, este ganglio pterigopalatino, que da sus ramas aquí.
¿sí? Entonces, tienen tipo de inervación nasal, ¿sí? Este es inervación sensorial, esta es inervación sensitiva, ¿sí? Y este es sensitiva también. Y esto es vasomotor. Inervación de la nariz, eliminación, fibras olfatorias, fibras nerviosas para los músculos, fibras nerviosas para la piel, ramas del trigémino. Y ahí tiene el moidal anterior y nervio oftálmico como esto, ¿sí? Inervación sensitiva, todos estos. El moidal es anterior para esta parte. La parte exterior, esto. La parte de la cavidad nasal, el moidal anterior, el moidal posterior, el nervio esfenopalatino. Inervación simpática, ramas del nervio esfenopalatino, ramas del nervio esfenopalatino, ¿sí? Anatomía funcional. Entonces, el aire penetra y llega aquí, a donde les he dicho, que forma el tabique, el cornete medio, la hendidura etmoidal. Esto. La parte más saliente. Esta respiratoria. Esta olfatoria. ¿Sí? Entonces, el aire entra y se divide. Uno a la parte respiratoria y otro a la parte olfatoria. ¿Sí? Dependiendo qué es lo que estamos oliendo o estamos respirando nomás. Gracias a la hendidura olfatoria. Y eso es de acuerdo, están las cavidades nasales, ajustan la temperatura y la humedad, atrapan y eliminan partículas oscuras vibrisas. Las fosas nasales, membranas dos tipos, la olfatoria, ya, el cornete superior, aquí, tabique nasal y el techo. Vía respiratoria, parte inferior, a través de la hendidura. Aquí tiene. Ahora, perdón, todo esto depende, ahí está cómo se divide, todo esto se divide de acuerdo, ahí tiene el piso olfatorio, ahí tiene la parte respiratoria, la parte respiratoria y la parte olfatoria, fíjense cómo es, cómo se divide, pero esto se divide de acuerdo a el canal olfatorio, el canal respiratorio, y esto se debe de acuerdo al tipo de nariz. Esta es la nariz respiratoria. La nariz respiratoria tiene la nariz dirigida hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? La nariz olfatoria es la convexa. Esta es la cóncava. Esta es la convexa. O sea, el aire entra y se dirige aquí directamente. En cambio, el aire entra y se dirige aquí. Ya. Ahí.
entra, ya, la nariz aguileña es la que determina si es olfatoria, la nariz cóncava, la raíz convexa, esta es olfatoria y esta es respiratoria. ¿Sí? Aquí los dos predominan. ¿Sí? Y esta es la nariz del boxeador. Pero generalmente casi todos tenemos esta nariz recta. Ahora, los loros, como decimos, tienen esta, que son la raíz olfatoria. Y la convexa generalmente son las que están cuando hay personas que van a una fiesta, las damas, y entran elevando el mentón. ¿Se acuerdan de los músculos cutáneos? ¿Sí? Tienen su nariz así. Son respiratorios. ¿Sí? O sea, es así. Y este es así. Este puede oler el fricasé del Estadio La Paz. Esta no. Esta tiene las mismas dos funciones. Esta es la nariz de boxeador. De acuerdo a la forma de la nariz, ya se dividen en respiratorios u olfatorios. ¿Sí? Fíjense, nariz respiratoria, nariz olfatoria, nariz respiratoria. Nariz respiratoria, nariz olfatoria, nariz, esta tiene las dos. Y con esto, jóvenes, hemos terminado la clase. Espero que hayan comprendido mucho mejor. ¿Sí? Y el día jueves nos vemos en los exámenes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su presencia.